Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a tratar de hablar en el mejor portuñol que yo consiga. Y bueno, decir en primer lugar que es un gran honor en nombre de Tiziana. Agradezco a todos que participan del Foro Argentino de Genética Bovina y hacen este gran evento que, bueno, un orgullo participar como disertante. Bueno, ayer Matías hizo un poco controverso, yo creo que no va a ser tan controverso. Voy a hablar de cómo la genética y la selección bioeconómica, la eficiencia, todos esos factores contribuyen para la renta del productor y cómo se puede relacionar directamente las dos cosas. Y voy a tratar de, al final, hablar un poco de la selección para resistencia a garrapata, que fue un tema que tuvimos ayer y que me facilita bastante hoy mi trabajo. Yo estoy en Embrapa, que es como el INTA de Argentina, y hay 43 unidades de Embrapa por todo el Brasil. Yo estoy acá bien al sur, donde bueno, tenemos un clima y un ambiente muy semejante al que tenemos acá en Argentina. Bueno, y esto es solamente para decir que vamos a hablar mucho más de renta, pero renta es esencial, sin renta no se puede hacer más nada, pero como se dijo más temprano, acá se dijo más temprano, no es suficiente para la ganadería del futuro, que nos piden para el futuro. Necesitamos conservar el ambiente, necesitamos contribuir para la salud humana, desarrollo de los territorios donde está la ganadería. Entonces, todos esos componentes que culminan en una salud que combina todo eso, personas, animales, plantas y el medio ambiente. Nosotros en Brava Ganadería Sur, que particularmente es mi centro de investigación, tratamos de organizar nuestra programación de investigación para contestar o para responder a estas críticas que recibe la ganadería, que están relacionadas con sus efectos en el clima, en el ambiente, en la salud y en el territorio. Para decir que con, buenos animales, eficiencia de los sistemas de producción, podemos reducir emisiones con mejores sistemas. El bovino, en los sistemas integrados con otras agriculturas, es un elemento esencial para la sostenibilidad. Que la carne bovina hace bien a la salud y puede mejorar y también está relacionada con el sistema de producción. Como uno produce el animal va a tener efectos en la carne y decir que la ganadería puede ser un componente fundamental para el desarrollo de los territorios y felizmente con el momento que vivimos eso está en una percepción mucho más general de las personas y invirtiendo más en ganadería. Bueno, ¿y cuál es el papel o la importancia de la genética animal? Bueno, sabemos que toda la producción tiene está basada en un clima, un ambiente, un mercado que influye mucho la gestión, manejo, salud, nutrición, pero la genética es como si a la frutilla del postre, creo que dice más temprano, y está arriba de todo. Pero es importante decir que la variación que se ve para la mayoría de las características de importancia económica debido a la genética es como 15 a 30%. Y el 70% por ahí es ambiente. Pero, importante decir que genética es cumulativa, se va en el tiempo y es permanente, diferente del ambiente. Eso ya se habló acá ayer. Bueno, esa pregunta, creo que hablamos un poco de eso. Muchas veces se escucha, no sé si acá también, que la genética entra por la boca. Y yo traigo un ejemplo acá que creo que es muy interesante, no es de ganadería, pero es de cerdo. Y en Carolina del Norte hicieron este que está acá, es la genética de 1957. Y esta es la genética del pollo de 2001. El cambio que lo pudieron hacer por la nutrición fue de 7 a 26% dependiendo de la genética, ¿no?
pero la ganancia o el cambio total se dio debido a la selección genética. Y uno no percibe la importancia de la genética si no mide y no controla su sistema de producción. Porque todo el sistema de producción que tiene mediciones y que sabe cómo están sus ingresos, bueno, reconoce la importancia de la genética. ¿Y cómo se relaciona la genética con el resultado económico del sistema de producción? El primero que hay que saber es, bueno, ¿qué mercado quiero ascender? ¿Quién va a comprar mi producto y qué características tiene mi producto? Otra cuestión fundamental es mirar entre los rangos o las características que afectan los ingresos y los costos. Y es decir que esto también va a estar muy relacionado con el sistema de producción. Perdón. Y bueno, y ahí uno hay que mirar dónde está su rodeo y qué necesita avanzar y con qué velocidad o qué necesita más énfasis. Lo que llamamos de objetivo de selección, el que uno quiere cambiar. En realidad, cuando pensamos desde el punto de vista económico, es cambiar la ganancia. Y la ganancia es una función, bueno, de precio, que está muy determinado por mercado, pero también por calidad. La producción, que por el crecimiento de los animales, por las tasas reproductivas y muertes, y los costos de mantenimiento del rodeo. Y ahí uno empieza a relacionar cuáles son las características de los animales, bueno, rendimiento de canal, marmoleado, peso al nacer, destete, habilidad materna, tasa de gestación, tasa de supervivencia. Estas son todas características de los animales que se mide en los animales y que se puede usar para cambiar el objetivo, que es tener una ganancia más efectiva. ¿Y cómo lo hicimos eso en la práctica? Bueno, trabajamos ya hace muchos años con un investigador americano, Mike McNeil, desarrollando y adaptando un modelo bioeconómico que relaciona las características de los animales con los resultados económicos del sistema de producción. Y eso hay un conjunto muy importante de ecuaciones que está relacionado con el rodeo de cría, con las tasas de supervivencia, la reproducción, el tamaño, el crecimiento de la vaca, el sistema de recría y engorde, que puede tener diferentes formas dependiendo de la parte del país, el consumo de alimentos, y también una cosa que existe en Brasil bastante, y creo que va a empezar acá también porque vi hoy por la mañana, es el pago diferencial por las características de la carcasa del canal. Y por final la resistencia a parásitos. Todo eso entonces un conjunto de ecuaciones que permite que se llegue a una relación entre las características de los animales y el resultado económico del sistema de producción. Empiezo con un trabajo muy sencillo que hicimos hace tiempo. Decimos pequeños productores, son la pecuaria o ganadería familiar, y ellos hacen básicamente cría extensiva y venden terneros al destete y vacas para engorde. Bueno, miramos eso con la parte de cría. ¿Y qué es que tiene impacto económico? Tasa de preñez, peso al destete, peso de la vaca. Estas son las características. Y el valor económico de cada característica, que es cuánto voy a cambiar en la ganancia por vaca acasalada, por vaca preñada, por vaca que tengo en el sistema, no preñada, por un cambio, por ejemplo, en 1% de la tasa de preñez o 1 kilo de ternero al destete. Esos son los valores económicos de 2020. Y lo que es importante decir es que cuando uno mira el cambio que se puede hacer por la selección y la importancia relativa, que ya se sabe, la reproducción es la parte más importante. Bueno, hacemos un espacio de hablar de DEPS y la importancia que tienen. Hablamos del pollo, de la diferencia, pero la selección objetiva, acá hay toros nelores para peso al destete que tienen baja, EPD, intermedia y alta. Y la diferencia en kilos de ternero se llega a casi 50 kilos. Entonces combinamos los EPDs con
el valor económico. Y es así que se arma un índice económico para decir cuánto que un animal va a agregar en la ganancia del sistema de producción. Bueno, son esas las características. Y acá tengo 3 toros. Es un ejemplo, pero tengo un toro A, que es un toro que me baja la tasa de preñez, pero me aumenta mucho los kilos al destete y los kilos de la vaca. La vaca acá, por ser más pesada, vale un poco más, pero la ganancia por aumentar el peso de la vaca tiene el problema del aumento de costo también. Bueno, el otro toro es un toro equilibrado, como se dice. Bueno, aumenta un poco la tasa de preñez, el peso al destete y el peso de la vaca. Y el último, el C, es un que aumenta la tasa de preñez, pero baja los kilos que producen. Bueno, ¿y cómo elijo para un productor familiar cuál es el toro que debe usar? ¿Qué le gusta más? ¿A, B o C? Bueno, miramos así, multiplicamos los CPDs ahí por los valores económicos y tenemos que el toro A va a agregar 23 reales por vaca acasalada. Y miramos a los otros y vemos que en este caso está muy claro que el toro que aumenta la tasa y va a producir más terneros tiene el mejor resultado económico para este tipo de producción. Bueno, entonces un primer ejemplo. Después tratamos de trabajar con la parte de terminación y valor de la canal. Este es el programa de carne Angus certificada que hay en Brasil. Bueno, llega a tener un adicional de 10% y ¿qué importa? La raza, la edad, el grado de acabado y el peso de canal. Entonces, acá hay precios, cuánto se agrega el precio de base, llegando a un 10% con base en estas características. Bueno, y acá están los valores económicos por el cambio en cada una de las características del canal. Entonces, ahí se ve que se cambiando, por ejemplo, si miramos el acabado, si aumentamos 1 milímetro acá, vamos a llegar a 58 reales a más. Y bueno, hay pocos programas que pagan por marmoleado, pero es una cosa de futuro. Entonces tenemos que empezar la selección ahora. Qué pena que no está muy claro, pero acá tengo también 3 toros reales del sumario y uno está en el 5%, intermedio y 95% para el índice bioeconómico de carcaso de canal, que combina esas características para decir cuánto que el toro va a agregar de valor por esta tabla de bonificación, que por tener las características, y eso se hace por la característica de ultrasonografía que hablaba Lilian, con ecuaciones que combinan datos de faena con las características de ultrasonido y se llega a eso. Lo que es importante decir es que, bueno, entre un toro de 5% y 95%, hay 4% a más de dinero que el productor tiene con el mismo costo. Esta información está disponible, bueno, toros importados y nacionales. Acá el índice, bueno, cuánto que agrega de valor en la carcasa. Y bueno, y este está filtrado, por ejemplo, por toros que están en el 20% superior para marmoleo, o sea, calidad de carne. Lo hicimos también, por ejemplo, para Hereford y Braford, el programa Pampa Plus. Y bueno, está. Y acá vamos para... Hablé de cría, de engorde y valor de canal, y traigo ahora un otro trabajo que hicimos con Angus hace menos tiempo, que mide todo el sistema, todas las características, y bueno, destaco acá que otra vez para el ciclo completo la tasa reproductiva es lo más importante. Lo difícil para la selección es tener buenos datos completos de todas las vacas, toda la información que se hablaba de Total Herd Report, ¿no? Una información completa del rodeo cuanto a la parte de cría. Pero quería destacar también la parte de consumo de alimento. Acá está negativo porque cuanto más el consumo se mantiene en la producción, más
costoso, menos eficiente el sistema. Son otras características de muchísima importancia en el sistema. Y eso hace que estemos trabajando con ustedes en hacer evaluaciones de pruebas de eficiencia alimenticia y también emisiones de metano, experimentos de nutrición para cambiar también la dieta con subproductos de la industria local, y tenemos instalaciones ahí con los comederos, que es semejante a GrowSafe, pero es una tecnología brasileña, algunos con puertas que se puede tener dietas diferentes para cada comedero. Y bueno, y ahora sí, importante decir que estamos empezando el trabajo con los Green Feeds que miden la emisión de metano directamente. Entonces es una tecnología bien interesante que nos facilita hacer las medidas. En otro tiempo, como está acá, lo hicimos con tubos y sacando la respiración, que es un sistema más complicado, después tiene que ir al laboratorio. Ayer hablamos bastante de ese concepto de RFI, que sea comer menos en la relación al peso y la ganancia promedio. Entonces, un animal que come menos de lo que se espera por lo que está ganando, puede comer lo mismo y mantener la producción, comer menos y mantener la producción. Y acá tengo un ejemplo de una prueba de Angus en Brasil. Bueno, el campeón tenía un RFI de menos 1,3 kilos y el último 2 kilos. Bueno, toros seleccionados que son buenos en las cabañas para las otras características, pero una diferencia de 3,3 kilos, no que comen para producir lo mismo. Si uno mira el costo del alimento solamente en el tiempo de la prueba es un costo de $72 que se arrojan, que se cuesta menos por tener un toro de alta eficiencia comparado con un toro de baja eficiencia. Bueno, y más que RFI, tenemos la ganancia residual, que también se habló ayer, que me gusta más porque tiene un impacto económico más fuerte, que es el animal ganar más de lo que el esperado para el que está consumiendo. Entonces, mantiene el consumo, el costo, pero produce más. Y miren ahí, una diferencia de 1 kilo entre el campeón y el último, bueno, una ganancia adicional, y yo hice a $3, ya sé que estoy muy fuera de que está hoy acá en Argentina, ¿no? Como me hablaron de $4 por el kilo de novillo, pero acá se tiene una ganancia adicional de $277 en una prueba. Pero más importante, si usamos ese toro campeón y que la heredabilidad es 1/3, si usamos para producir, por ejemplo, 5.000 terneros, que es un contrato inicial de un buen toro, podemos llegar a $615,000 de impacto económico con base en nuestras decisiones de qué genética usar. Y bueno, tiene toros que son buenos para las otras características que nos gusta y que estamos acostumbrados a mirar, pero que también tienen eficiencia alimentaria. Tenemos una evaluación hoy disponible para eficiencia alimentar, para residual feed intake, consumo de alimento y también el daño residual, pero publicamos todavía solamente PDs para toros que tienen hijos en las pruebas o toros que pasaron por las pruebas. Y eso porque tenemos una población de referencia todavía pequeña, por eso que hablamos ayer de cuánto es importante para estos tipos de características que son difíciles de medir, hacer cooperación e intercambio de datos entre los países. Se habló un poco de eso también, se habla mucho de las emisiones, pero mucho más importante es el ciclo el ciclo del carbono, y bueno, este verde más fuerte porque se espera que las pasturas más secuestren lo que el bovino es capaz de emitir. Entonces, tenemos que lidiar, porque es una demanda con las emisiones y estamos engajados en estos proyectos, pero es decir que la genética es el componente que más puede, es un trabajo
investigación que combinó varios trabajos en toda la América y bueno, llegaron a la conclusión que la genética es la parte que tiene más fuerza para cambiar las emisiones. Y lo bueno con eso es que todas las tecnologías que bajan las emisiones o por cantidad de alimento producido, también mejoran el sistema de producción de los productores. Bueno, un ejemplo acá también, con toros que participaron en la prueba, toros Braford, bueno, uno de bajo consumo, otro de alto consumo. 7,3 y 9 kilos lo que comían para producir lo mismo, una diferencia de RFI. Bueno, si pensamos que uno va a emitir 69 kilos por año y otro 85, bueno, si cambiar esta genética en todo el rodeo argentino de 50 millones de animales, eso cambiaría 80.000 toneladas a menos de metano, o sea, 20% de la producción. Partiendo de la premisa que para cada un kilo de alimento consumido de materia seca se emite 26 gramos de metano. Entonces es un ejemplo de cómo se puede mejorar el sistema de producción y también ser amigable al ambiente. Bueno, y ahora en la última parte de este voy a hablar de la garrapata, que es, bueno, un problema global, está en todo el ambiente tropical y subtropical del mundo, diferentes especies. Bueno, pérdidas de 30.000 millones por año, solamente en Brasil más de 3.000 millones por año de dólares. Sabemos de eso, vimos ayer que acá tengo a Angus cruzado con un criollo que es Caracú, este que está acá. Angus con Hereford, con Nelore, con Hereford, bueno, que cambia si el toro o la vaca, Hereford puro y las cruces. Bueno, ¿qué es importante decir? Que los taurinos que tienen una carne de mejor calidad son mucho más susceptibles a la garrapata en forma general. Y eso también se habló ayer, que la resistencia del bovino es la principal herramienta que se tiene de largo plazo, de más bajo costo, para cambiar la situación del problema de la garrapata. La dificultad es hacer las mediciones, los conteos de garrapata para que se tenga un fenotipo. Acá tengo un ejemplo que son vaquillas Braford, que las probamos en el campo con los productores y elegimos las de más baja y más alta resistencia. Hicimos 4 infestaciones artificiales en Embrapa y miren las diferencias de conteos a partir del mismo desafío. Y eso es para decir que existe variabilidad genética para la garrapata dentro de una raza que nos permite la selección. Entonces, eso podemos usar eso en la mejora genética. Ayer Santiago Nava también habló de eso. Miramos la diferencia en la garrapata que crecían en vaquillas más resistentes y menos resistentes, y tenían una menor, aquellas que estaban más resistentes tenían una menor masa de huevos. Entonces se disminuye la contaminación del ambiente por tener menos garrapatas y garrapatas con reproducción más comprometida. Para hacer esta selección de forma efectiva, el principal es tener los buenos fenotipos. Hoy tenemos muy buenos controles de pedigrí, tenemos genómica, pero necesitamos esos fenotipos y saber cómo que cambiando la garrapata va a cambiar el resto de las características de los animales. No es tan fácil hablar en otra lengua. Eso ayer nos presentó el impacto de la genómica en cuadriplicar la ganancia en gado lechero. Eso cambió completamente el sistema porque más de la mitad hoy son hembras jóvenes para entrar en el sistema de producción. Más de 2 millones de animales desde 2018. Angus en Estados Unidos ya pasó 1 millón en 2021, están haciendo 200, 300 mil animales por año.
Y empezamos en el 2009 nosotros con la resistencia a garrapata. Fue fundamental en este sentido hacer la cooperación con los productores que hicieran el trabajo en las haciendas. Desarrollamos un procedimiento mejorado para conteo de garrapatas en los campos y 2 a 4 conteos por animal, infestaciones naturales y artificiales, y llegamos a tener hoy 7.000 animales Braford y Hereford, 2.500 angus, 2.600 brangos que tienen conteos de garrapata y genómica. Entonces, bueno, voy adelante. Y eso funciona en la práctica. Bueno, hicimos estudios de validación y nos demostró que siempre teníamos una ganancia con el uso de la genómica con relación al LPD tradicional. Pero más importante, lo que quiero traer, elegimos toros Braford de baja y alta resistencia por la genómica y llevamos a Brasil Central y ponimos con vacas media sangre Angus, cebú. Producimos los terneros en ambiente con garrapata, hicimos conteos. Una reducción de 1/3 se observó en las garrapatas de los hijos de alta resistencia comparado con los de baja. Entonces, un resultado importante, 1/3 de reducción. ¿Y cómo eso? Bueno, ¿cómo se mira eso? Para cada garrapata que crece en un bovino, deja de ganar 1,37 gramos por día. Entonces, si pensamos un ciclo de un novillo de 2 años, en 9 meses, 2 años, 750 gramos a menos por garrapata. 3 escenarios, bajo, intermedio y alto, 20, 60 y 100 garrapatas en promedio. Bueno, y ahí tenemos cuánto ganan menos y el prejuicio que puede llegar a $225. Es importante decir que cuando el productor convive con la garrapata, eso está en el sistema de producción y no se da cuenta. Todos los años eso ya viene, ya está acostumbrado con eso. Pero si usa toros de altamente resistentes con una reducción de 1/3 en la infestación, va igual a tener garrapatas, no se habla de infestación, en resistencia completa, es una más larga resistencia, pero va a reducir el perjuicio y que puede llegar a $75 a más en el sistema de producción por novillo, ¿no? Entonces, si tiene 125 hijos, un toro que se usa muy bien en monta, puede llegar a casi $9.500 de valor agregado, de resultado económico con base en el uso de una genética de alta resistencia. Tenemos los EPD genómicos desde 2012 en Brasil, podemos hacer predicciones, trago también para finalizar un ejemplo que juntamos datos de Brasil, Australia y África para hacer una evaluación genómica multirracial para la resistencia a garrapata. ¿Por qué es importante decir eso? Porque si tiene relación genética entre las razas, o sea, por la genómica, que va mucho más atrás en el pedigrí, se puede usar la información de una raza para mejorar la predicción de las otras, y todo depende de la correlación genética. Y encontramos una muy buena entre Brangus y Braford, y por ejemplo entre Braford y Brahman, eso decir que podemos combinar datos de Brangus y Brahman para hacer una evaluación multirracial. Bueno, yo me voy al final. La genética es una puente, ¿no?, para relacionar la rentabilidad del negocio ganadero con las exigencias que tenemos para el futuro con respecto a la sostenibilidad. Los índices económicos son la herramienta para aumentar la rentabilidad y la eficiencia para sostenibilidad por reducción de costos de la alimentación y también de la huella de carbono. Y yo pienso, y digo a los productores en Brasil, y les digo a ustedes ahora, que nosotros podemos ser una fuente de genética taurina con mayor adaptación tropical. Tenemos todo el ambiente en Brasil, ustedes tienen acá en el norte de Argentina también, y eso nos permite hacer una selección diferenciada para esas razas do que hacen en otras partes del mundo. Y si piensa en el futuro que va a crecer la producción en África, en ambientes tropicales, sería muy importante tener ese diferencial genético. Y bueno,
Y para decir el último mensaje es que la cooperación para ese tipo de características que tienen un impacto muy grande, pero son difíciles de mudar por los métodos tradicionales, es muy importante, es clave para el futuro. Muchas gracias por la oportunidad.